Y sí que me gustaría, Ramón, si te parece bien, hablar de Israel. ¿Por qué? Porque la situación está siendo complicada. Si se ha agravado con que cometió un error de bélico, de matar a no sé cuántos, 7 cooperantes de la ONG de Andrés, José Andrés. José Andrés. Pues ahora resulta que acaba de matar a 3 familiares del líder de Hamas. No sé, son nietos, hijos, nietos, no lo sé. Parece que son nietos. Hijos y nietos, sí. O hijos y nietos. 3 hijos y 4 nietos, algo así era. No sé, una masacre porque ha alcanzado la residencia de su familia, que es donde él debería de estar con su familia, pero claro, él no, él está protegido, no sé, en Qatar, me parece. ¿Se habrán visto? ¿Se habrán visto en Qatar los políticos españoles con él? No creo, porque ya sería no creo, pero bueno, nunca se sabe, porque es que esto es impresionante, ¿no? ¿Cómo se puede? Pero ¿de qué nos extrañamos si se ha blanqueado a Bildu, que ahora se acaba de descubrir que Otegi es sospechoso de participar en un asesinato y que esa prueba o ese documento, el fiscal oportuno, seguro que... Sí, lo paralizó para que no seguro que afín a partidos políticos interesados, lo paralizó. Fíjate que han pasado años. Y ahora la Guardia Civil pues acaba de descubrir que se había cometido tal parálisis y lo está sacando a la luz. Esto... Y a ver cuándo salen a la luz los 300 y pico asesinatos que nunca han aflorado, y que estos supuestos demócratas, ¿de qué demócratas? Pues amparan, y no solamente lo amparan, sino lo ensalzan. Y acaba de declarar Otegi de una forma descarada que los presos políticos son presos políticos, que están presos pero no están presos porque fueron criminales, asesinos. O sea, no están presos por sus ideas, sino por sus acciones, claro, que han sido acciones... Entonces, demasiada libertad en España con las ideas, porque hay países donde se prohíbe un partido comunista. Aquí no. Aquí están prohibiendo las ideas de aquellos que no comulgan con ellos, están empezando a prohibir. Sí. No, pero España, digo, nosotros no prohibimos lo que otros países más avanzados ya han prohibido porque lo han catalogado como criminal, que es el comunismo, por ejemplo, ¿no? Y aquí, pues bueno, tenemos una vicepresidenta claramente comunista con todo su equipo, y que ahora, pues haciendo alarde, lógicamente, de su talante, de la hoz y el martillo, pues resulta que sale a apoyar a los huelguistas contra la fábrica de ¿cómo se llama?, de camiones, de Iveco. Iveco, sí, han salido unos 1000 y pico obreros, y han salido con sus amazonas, guardaespaldas, clamadoras de sus discursos, a apoyar, y ha atacado al presidente de la COE, de la COE, sí. COE, le ha atacado y le ha comparado con Milei y con Trump. Buena comparación, ¿no? Buena comparación, que le comparara con la Kirchner ladrona y supuestamente asesina, la Kirchner de Argentina, vamos a ver, y con otros muchos. A ver, ¿qué es esto, no? Esto es vergonzoso. Y por eso quiero que podamos presentar, sin hacer ningún sionismo. Nosotros no somos de sionismo político, ni de ninguna afiliación política, ni de ensalzar a ningún partido político. Nosotros queremos buscar la verdad en todo. Busca la verdad, compra la verdad y no la vendas. Sabio es el que busca la verdad en todo, ¿no? Y la verdad es que este conflicto ahora mismo de Palestina
con Israel lo inició Palestina, con una criminalidad que es espeluznante, que no se puede poner aparte. Es que es prioritario. ¿Por qué no devuelven los rehenes antes de que se les exija parar la guerra? Es que no pueden parar la guerra después de una criminalidad así. Es como una indignación tan grande, parar la guerra para que puedan repetir lo que quieren volverlo a repetir, porque es que no tienen otra finalidad en la vida que exterminar a Israel, ¿no? Y bueno, pues no, y nosotros, claro, no estaríamos haciendo eso si fuéramos parte del gobierno, fuéramos el gobierno en Israel, que no vamos a serlo, salvo que Dios en el futuro nos quiere involucrar cuando reine allí. Pero descubrí claramente la fórmula para vencer al Islam y para vencer al yihadismo, que son lunáticos. ¿Y qué pasó con el enfermo lunático? Que no pudieron echarle el demonio, ese espíritu lunático, los apóstoles, y que Jesús lo echó, que dijo al final: este género no sale si no es con oración y ayuno. Si Israel, desde el presidente hasta el más mínimo, hasta el más jovencito de Israel, hasta los niños, como dijo la reina Esther judía, para salvar del genocidio. Y los animales, Israel, incluso los animales se pusieran en ayuno, los animales en oración no, pero en ayuno y oración, clamando a Dios misericordia, y que Dios hiciera defensa conforme a sus promesas de Israel, y que es lo que ha venido haciendo durante siglos, milenios. Pues seguro que el Señor se encargaría de parar eso de una forma o de otra, ¿no? Vamos, tiene todo el poder y no le faltan recursos en ninguna manera para hacer lo que quiera. Pero claro, Israel tampoco está por la labor, porque no tiene, en este momento, no tiene más que ira y deseos de venganza y también de librarse de un enemigo dentro de casa, porque al fin y al cabo la gente tiene que saber que Palestina es Israel. Es Israel. No es un país. Es una comunidad autónoma de Israel, hoy por hoy. Sí. Bueno, hay dos realidades diferentes, que es la franja de Gaza, que de hecho lleva muchos años desde que Hamás ganó aquellas elecciones que se hicieron en su día, que ha sido un nido de víboras, donde las principales víctimas de esa dictadura férrea han sido los propios gazarís, que en realidad gazarís son pocos, porque ahí había una comunidad cuando fue en el 72 se marcharon los colonos, había como 80.000 personas. Y ahora dicen que hay más de 2 millones. Se han debido reproducir de una forma imposible si no hubiera sido porque lo que han hecho han expatriado de los países árabes a los más indeseables que tenían en los países para que llenaran ese lugar. Es decir, ha sido un campo de concentración donde han puesto en manos de Hamás a la gente más desgraciada de los países alrededor. Aunque hay palestinos todavía que en realidad están arraigados y que son autóctonos o descendientes de los mismos, y que pues aman su tierra, aunque no sea muy valiosa, pero que estarían dispuestos, por supuesto, a firmar una paz con Israel y a renunciar a la guerra. Hay algunos, no tantos, porque los han... Pero la mayoría de la gente que está allí son gente que ha venido de otros países. Sí, es así. Pero en cualquier caso, ahora mismo los mismos ciudadanos de Gaza están empezando a oponerse a Hamás, porque claro, no ven solución.
Hay un frente que, no ven solución. Que está denunciando todo y eso es lo que tenían que haber hecho, en lugar de dejarse usar como carne de cañón y como escudos humanos, incluso los niños, para disparar después a través de ellos, o los hospitales, los médicos con los enfermos allí, y allí nidos de armas y de asesinos allí refugiados, ¿no? Entonces, lo que sí es necesario diferenciar, primero, lo que es la política, que tristemente está muy corrompida en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo. Hay atisbos de alguna regeneración en algún país que produce esperanza, y pensamos, por ejemplo, el cambio que se ha producido en El Salvador, lo que parece que puede ser también un signo de cambio el nuevo presidente de Ecuador, y podríamos ver en Argentina, pues, y se está viendo, porque en términos económicos ha pasado la inflación del 20% mensual al 10% en unos pocos meses que lleva Milei. Entonces, lo cual no quieren decir, quieren derribarlo de todas maneras, porque hay un complot mundial, ¿cómo lo llaman esto de Sao Paulo? Grupo de comunistas y socialistas que fundamentan su sede revolucionaria en Sao Paulo, y que quieren nombrar al presidente español como representante, pero que al final va a ser Zapatero, que es el que en realidad es el padre espiritual y el antecesor y el guía de Pedro Sánchez. Eso está clarísimo, ¿no? Y entonces, distanciándonos de todo ese conflicto que nosotros no podemos nunca ni siquiera juzgar, porque son lo que corresponde a los que actúan, pues, sin Dios. Porque el que actúa guiado por el Espíritu de Dios toma las decisiones que Dios le dice, y entonces son correctas, son perfectas, porque la voluntad de Dios es perfecta. Al margen de eso, nosotros, pues ahora mismo nos gustaría también entrar en Palestina para socorrer allá a los palestinos con remansos, pero no hay opción. Sin embargo, sí que podemos ir a Israel, como vamos yendo desde hace 30 años, todos los años, con grupos de hermanos en la fe valientes, para consolar a los judíos, que todavía tienen 130 y tantas personas secuestradas. ¿Qué estarán pasando esos pobres secuestrados, no? Y los familiares podrán dormir sabiendo que su padre, su madre, su niño, o yo qué sé, porque ahí se incluyen algunos niños o algunos jóvenes. Se dice que ya de esos 130 y tantos, 30 y tantos están muertos. Acaban de encontrar a uno de los refugiados, y lo han encontrado muerto, ¿no? Destrozado. Entonces, pues, ¿cómo no vamos a ir a consolar a Sion? No a consolar a un partido político, no, a consolar a los mismos militares que han perdido a compañeros, o que muchos militares están lesionados, han perdido brazos, piernas, etcétera, aparte de los 1.500 ya que han muerto, no sé cuántos. Pero a consolar y abrazar y a mostrarles que estamos agradecidos a Israel como pueblo, no como nacionalismo político, sino como personas, como descendientes de Abraham, para empezar, porque gracias a la fe de Abraham hemos podido nosotros recibir la salvación de Jesucristo. Porque claro, estamos hablando de que Jesucristo es descendiente de Abraham, y que ya
en Abraham se dieron las promesas de salvación cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, y resulta que apareció el carnero, símbolo del Cordero de Dios, que acaba de celebrarse la mal llamada Semana Santa, pero que la Pascua judía es precisamente... Sí, ahora a finales de de este mes. La Pascua judía, en la cual Jesús venció al pecado, al diablo, al mundo y a la muerte, y dio su vida para pagar. Entonces, ¿cómo no agradecer la salvación viene de los judíos? Entonces, y cómo no obedecer a Jesús, que nos lleva a predicar el Evangelio primero, ¿dónde? En Jerusalén. En Jerusalén, sí. Claro, bueno, se puede disculpar que no se podía ir a Jerusalén para empezar nuestro ministerio, pero nada más que vimos la prioridad que Dios nos da, pues hemos empezado a potenciar los viajes, sí. y vamos, si Dios quiere, a viajar este año en 2 ocasiones. Ahora están hablando de amenazas. Si lo miramos desde un punto de vista espiritual, justo ayer terminó el Ramadán y ahora va a empezar la Pascua judía. Es decir, si tú analizas espiritualmente, el perro ladrador, dice el refrán, es poco mordedor, ¿no? Cuando alguien amenaza con una acción es porque no la va a hacer, porque si la va a hacer no amenaza para que el otro se prepare, ¿no? Y ahora mismo hay una alerta especial militar en Israel, en todo Israel, igual que estuvimos viendo el otro día de la alerta que hay en los campos de fútbol, concentraciones de gente, pero que cuando hay una amenaza abierta no va a haber luego... Bueno, tú te preparas por si acaso porque el avisado ve el mal y huye de él, ¿no? O se prepara contra él, pero que entendamos que el mes del Ramadán, que es la época más oscura en el mundo musulmán, se ha terminado ayer. Sí, sin embargo, todos los asesinos traidores del Daesh o de la yihad islámica, en definitiva, escogen siempre las fechas de las fiestas judías para atacar. Especialmente atacaron en el Yom Kippur, sí. El día en el que todo el mundo está en ayunas, por lo tanto flojo y desarmado, en una de las guerras que hubo. Y entonces es una fiesta, es una época muy apropiada para atacar a los judíos en el corazón de Israel, porque fue la Pascua judía la que Dios dio como fiesta para recordar siempre la liberación de Israel, de la esclavitud y de Satanás, que está simbolizada desde el principio del faraón y luego los demás gobernantes. Yo lo que sí creo, como tú dices, es que Irán no se va a atrever a atacar directamente, pero va a utilizar a sus perros. ¿Y a quiénes va a utilizar? Yo estoy convencido de que va a haber ataques desde Siria y desde el Líbano. Y por eso hemos visto a Israel, que ya ha atacado a una base de armas, de depósito de armas en Siria, en Damasco. O sea, son ataques. La embajada, bueno, el consulado iraní. ¿No? Y luego también en unos depósitos de armas. O sea, entonces yo creo que ahí es donde se va a centrar ahora el conflicto de momento. Israel estará esperando tener la bomba atómica, si no la tiene ya. Irán, dices. Digo Irán. Porque Israel la tiene. Israel tiene 250 bombas atómicas y de bombas de neutrinos que no sabe nadie más que ellos el efecto tan terrible que producen. En cualquier caso, bueno, pues forma parte del quebrantamiento que Dios da a Israel para que pues por fin hagan esto que Dios quiere. Pónganse en ayuno como Esther, en oración y ayuno, pidan perdón a Dios porque no han sido respetuosos con Dios. La única salvación para cualquier conflicto en el mundo está en que los que padecen el conflicto reciban o
manifiesten genuinamente un respeto a Dios, un temor de Dios, y punto. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente, porque ese respeto, ese temor de Dios lleva al arrepentimiento, lleva a pedir perdón, lleva pues a ampararse en la protección de Dios, que significa la fe, claro, y a experimentar la gracia de Dios, que es la salvación. Y nosotros tenemos ahí una responsabilidad muy importante. Claro. Primero porque España es el segundo país de Israel de la historia, el más amado después de Israel. Sí, somos como espejo al otro lado del Mediterráneo, ¿no? Claro, pues Israel está no amando Estados Unidos, amando el dólar y amando las riquezas y bueno, el oro y Hollywood, que está en sus manos y tal, pero no ama a Estados Unidos. Israel no, de ninguna manera, no tiene raíces allí históricas, ¿no? Entonces, aquí hay raíces en España desde tiempos nada menos que de Salomón, porque Salomón tenía negocios con Tarsis, y con Sefarat, y por lo tanto tenía aquí representantes comerciales y representantes, tenía aquí una base importantísima, y de aquí también compraba los caballos árabes, que España fue promotor de esa industria animal y de guerra, ¿no? Los caballos, y que siguen siendo de los más famosos del mundo. Sí, el caballo andaluz es de los más famosos. Conclusiones, pero quien dice eso, el oro, por ejemplo, y otras, que había oro en España en abundancia, ¿no? Y otros minerales, pues, sabemos, todavía se sigue explotando en el explosivo Río Tinto, sigue explotando minerales en Andalucía, y bueno, el asunto es que España es muy querida por Israel, y nuestro ministerio Sefarad de Israel, que es esa relación para que podamos ser instrumentos de Dios de consolidación de la unidad que anhelaba tanto Pablo, la unión de dos campamentos, judíos y gentiles, y en este caso judíos españoles que descendientes de los judíos, que se les llamó marranos porque renunciaron a su religión ortodoxa judía para hacerse católicos por no salir de España, porque esto era su patria de generación en generación, de no sé cuántas generaciones hablamos, y además con una arraigambre fuertísima en cuanto a cargos públicos y a notoriedad, ¿no? Y con unas ramas de descendencia, como siempre tienen muchos hijos los judíos, igual que los árabes, por temor de Dios y porque son muy familiares, aman tener hijos, como nosotros, vamos. Pues fíjate tú la trascendencia de que un noble sefardí, que hubo muchos, pues que igual tenía tataranietos, como tengo yo, pero más, que igual tenía una descendencia inmensa. A ver, ¿qué hace con todo eso? Es una trascendencia increíble, ¿no? Y así pues tenemos que, incluso algunos, en ese amor a la tierra de España, a las posesiones, al arraigo, a la titularidad, pues se convirtieron como un Torquemada en parte de la Inquisición contra sus propios, ¿sabes? Algunos de esos fueron radicalizados como católicos, pues porque bueno, por los negocios y por mantener, claro, su patrimonio.
¿Cuántos se aprovecharon del Holocausto? ¿Cuántos judíos en otros países se aprovecharon? Y cuántos, bueno, es mejor no hablar, porque la traición es histórica desde el principio de la humanidad, desde Caín y Abel, ¿no? En cualquier caso, nosotros queremos ir a Israel, les exhortamos a que sean valientes. Vamos a hacer 2 viajes con un grupo ya pactado, tenemos las reservas del avión con el AL, que sigue volando en todas las situaciones, y mientras el Señor nos dé la gracia de que podamos viajar, pues vamos a ir. Yo espero viajar con mi esposa y algunos de mis familiares, si no es en el primero o en los 2 viajes, que me gustaría, todo depende del Señor, en el segundo, que será el 9 de diciembre. Sí. El primer viaje es del 8 al 14 de agosto y el segundo es del 9 al 15 de diciembre. Y bueno, pues ¿cuál es el plan de estos viajes? No tanto hacer turismo, que ya de ninguna no nos interesa tanto, aunque visitaremos, por supuesto, lugares especiales, ¿no? Extraordinarios, que nos recuerdan claramente a la presencia de Jesús en Israel y a sus palabras, con sus mensajes, ¿no? En donde, bueno, pues espero poder compartir los mensajes de Cristo, como solemos hacer 3 o 4 veces al día, y después tendremos nuestro congreso de palabra profética en Jerusalén, si Dios quiere, en diciembre. Entonces fuimos en diciembre, cuando nadie quería ir, todo Israel para nosotros, y sinceramente fue una gozada increíble, porque claro, sin aglomeraciones, y encima sin obstáculos, y bueno, hasta en el Ministerio de Turismo nos recibieron de una forma sorprendente. Siempre nos dan un diplomita de esos de amigo de Israel, pero que es un protocolo turístico, pero esta vez nos recibieron en el ministerio. Iba a recibirnos el ministro, pero tuvo que salir urgente, y nos recibió la viceministra, y nos regalaron las menorás y nos dieron allí pues un reconocimiento, porque se dieron cuenta de lo relevante que era nuestra visita en cuanto a valentía y en cuanto a oportuna. Es cuando más necesitan un abrazo, un beso, no un pacto político, ni siquiera nacionalista, racista, de ningún tipo, por favor, sino un abrazo de hijo de Dios a un posible hermano en la fe, porque el remanente que Dios permita que quede de Israel después de la purificación que no cesa y no cesa y no cesa, va a ser salvo. Todos van a reconocer a Jesús como Mesías y como único Mesías. Y por tanto, pero en cualquier caso, especialmente nosotros que llevamos 42 años dedicándonos a recibir, amar y abrazar a lo más despreciado de la sociedad, es que no vamos a hacerlo con los israelitas que nos han dado la Biblia, que nos han dado los profetas, los apóstoles, y que nos han dado a Cristo. Pero vamos, lo ha dado Dios, pero a través de ellos, sí, ¿no? Para hacer reservas hay una página web que es sefaratisrael.com. Sencillo, luego hay una pestaña de reservas, y ahí uno se puede por lo menos hacer el contacto para que nos pongamos en contacto con la persona y poder ir cerrando porque hay los requisitos. Depende, si los españoles lo tenemos bastante fácil para entrar en Israel porque no necesitamos visa, pero puede haber personas que tengan necesidad de visa y les ayudamos a hacer el papeleo. No hay problema. Si quieren ir a Israel, extranjeros, en cada viaje siempre vienen con nosotros extranjeros de distintos países. Pero que les ayudamos a hacer la gestión correspondiente. La gestión y el consulado y la embajada de Israel en España en particular nos conoce muy bien, y bueno, pues nos respetan como nosotros respetamos a ellos, y saben quiénes somos, y por lo tanto tienen tranquilidad
de que no vamos a crearles conflictos, sino todo lo contrario, ¿no? Y bueno, pues yo espero que ustedes animen a sus familiares a que tengan el mejor viaje de su vida, pase lo que pase, aunque en el mundo se haga pedazos, porque este es un tema vital. Ahí es donde está el ombligo del globo terráqueo. Ahí es donde Dios ha establecido su plan de reino milenial. Desde Jerusalén, el Señor Jesucristo va a reinar sobre toda la tierra 1000 años. Y ahí es donde se ha producido lo fundamental y casi lo único principal de toda la historia, que es la salvación de las almas. Y es más, la Biblia habla de la destrucción de Damasco, pero habla también del mantenimiento de Jerusalén como ciudad firme, que no va a tener ningún tipo de destrucción de ese tipo, ¿no? Es decir, está claro, si tú miras la escatología bíblica, te das cuenta de que, bueno, hay lugares más peligrosos que Jerusalén. ¿Dónde está el Imperio Romano? Que parecía indestructible y que pues esclavizó y humilló y pisoteó a Israel, y que fue partícipe en el sacrificio de Jesucristo. ¿Dónde está ahora el Imperio Romano? Es que esto, y en cambio Israel, ese pequeñito pueblo que en aquel tiempo además pues era casi nada, bueno, pues ¿dónde está el Imperio Romano? Y así otros imperios. Sí. ¿Dónde está? Y del Imperio Persa, ¿qué queda? Esto es así. Y bueno, pues yo creo que el miedo no es de Dios. Pero es que si usted tiene miedo para ir a Israel, no salga de casa. Aunque no, sí. Y no esté en casa, porque puede ocurrir que... ¿Y dónde se mete usted si tiene miedo? Porque en cualquier lugar le puede... Hace poco se derrumbó un edificio, pum, y no sé cuántos murieron. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el miedo es una de las más poderosas armas de Satanás para paralizar a la gente. Y hoy, precisamente, yo le garantizo que hay más peligro ahora mismo en muchas partes de España con la violencia, y los atracos, los robos, las violaciones, etcétera, que en Israel. Porque no vamos a ir, por supuesto, a Gaza, hoy por hoy. Mañana nos gustaría ir. Pero donde el Señor nos lleva, Él viene con nosotros. Y nunca nos ha tocado ni un pelo el enemigo. Pues esta es la fe con la que hay que ir. La fe no permite el miedo, y sobre todo el amor, que echa fuera todo el temor. Si yo supiera que no agrada a Dios que vayamos a Israel, ¿usted cree que yo iría? De ninguna manera. Y que llevaría a mi mujer siempre que me acompaña, siempre me acompaña ella. No, de ninguna manera. Tengo certeza de que agradamos a Dios yendo a Israel. Vamos a viajar a muchos países. Yo viajo, si Dios quiere. Bueno, pues el mes que viene vamos mi esposa y yo a Polonia, y luego a Ucrania, donde hay bombas. Por segunda vez, ya estuvimos en una parte de Ucrania junto a Rumanía, y ahora vamos en la parte de Ucrania junto a Polonia. Y no hubo ningún peligro. Sonaron bombas incluso alguna vez cerca, pero no, porque el Señor nos ampara, nos protege, haciendo su voluntad. Si Él nos manda a hacer su voluntad, ¿cómo va a ser que nos lleve al patíbulo, a no ser que en un momento dado pues tenga el deseo de usarnos como mártires? Pero no es ahora, porque el caer bajo bombas y no es un martirio. En este caso no sería un martirio. Dios nos ampara, siempre nos ha amparado. Así que no deje usted que le entre el miedo, y ore, y verá cómo Dios le confirma que solo que te esfuerces y que seas valiente, y yo te respaldaré en todo lo que emprendas. Dijo a Josué 3 veces: vengan con nosotros, viajen con nosotros.
experimenten lo que es la vida de gracia, lo que es vivir al amparo de Dios, porque el que se deja guiar por el miedo, lo que temes te vendrá, pero el que va en la fe de que hace la voluntad de Dios, Dios va con él y Dios lo protege. Sí. Escudo protector. En esa línea, es decir, no solamente hablamos, sino que actuamos también. Tenemos preparado para el día 28 de abril, que es en medio de la semana de la Pascua, tenemos un llamamiento y se están haciendo ya las gestiones para poder tener las autorizaciones correspondientes para tener una vigilia de oración el domingo 28 a las 7 de la tarde, tanto en Alcalá de Henares, que hacemos en la zona de Madrid, como en otros lugares de España que están organizando que se haga ese tiempo de oración, buscando delante del trono de la gracia de Dios, primeramente humildad, pedir perdón y luego amparo y gracia para poder cumplir con su propósito. Y es un tiempo especial para pedir por esa paz de Jerusalén o de Israel, clamando con búsqueda de que la gracia de Dios se manifieste. Aparte de todos los problemas que tenemos en España y todas estas cosas, ¿no? Pero qué bueno que podamos juntarnos ese día. En Alcalá de Henares tenemos pedida la Plaza Cervantes, donde ya llevamos unas cuantas veces haciendo este tipo de actos. Sí, 3 veces al año, ¿no? Solemos hacer lo que se llama el Día de la Humildad, contra los días de orgullo de otros de movimientos paganos y bueno, y que no quiero ni mencionarlos. Pues nosotros tenemos el Día de la Humildad, de humillación, que son el día de Pesaj, el día de Yom Kippur y un día de Navidad que no es la Navidad verdadera porque no nació en diciembre, pero que nosotros, con respecto a las tradiciones y a nuestra idiosincrasia histórica, sin que seamos religiosos de fechas, pero para dar testimonio a nuestros semejantes, pues lo hacemos también en Navidad. Y es un día de humillación y pedir perdón a Dios y pedir socorro y auxilio, no solo por la paz en Jerusalén y Palestina, sino en Ucrania y Rusia y en España. Cuidado, porque en España hay mucha violencia, ¿no? Y ahora pues también tenemos que aprovechar para decirles a ustedes que, si Dios quiere, la semana que viene en Valencia, el viernes y sábado de la semana que viene, tendremos campaña evangelística en Valencia. Todavía no sabemos en qué plaza nos la van a dar, pero esperamos que nos la den en una o en otra. Y luego el domingo pues un culto unido en nuestra congregación en Valencia. Y después la siguiente, es decir, estamos hablando de los días 25, 26 y 27 en Castellón. En Castellón. Campaña evangelística en Castellón y culto unido también en Castellón. Estas son si Dios quiere, mi esposa y yo estaremos allá en las 2 ocasiones para ministrar, abrazarles y poder pelear juntos la batalla de la fe, pues cumpliendo la gran comisión, ir por todo el mundo. Lo seguimos haciendo por todas partes que podemos. Y ahora pues ya empiezan campañas y campañas y campañas, que no solamente las hago yo en nuestro ministerio, sino que las hacen muchos otros siervos de Dios, porque intentamos hacerlas en todo el país. En Madrid las diferentes congregaciones, bueno, no todas, pero muchas de ellas, cada mes se hacen sus campañas evangelísticas en la calle, y que están siendo ya muy populares en los barrios donde los hacen, donde la gente no solamente puede acudir
a nuestros locales de culto, sino que pueden tener cultos en la calle donde pueden ver la gracia de Dios, manifestaciones del Espíritu, sanidades y tantas cosas que están ocurriendo, de hecho, de forma real, y que en diferentes lugares de la geografía de España pues se está haciendo, no solamente en las campañas centrales grandes que se hacen una vez al año, sino que de forma constante se están haciendo. Por eso vamos sembrando y minando la geografía española, y en otros países también lo hacen. Constantemente nos llega información de que lo están haciendo en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en fin, y así toda América Latina tiene campañas constantes también de la manifestación de la gracia de Dios, y entendemos que haciéndolo en la calle estamos proclamando una liberación del cielo en esos lugares donde estamos, ¿no? Sí, es una guerra espiritual, por supuesto, ¿no? Porque los enemigos invisibles, pero reales, que son los malignos demonios, pues salen corriendo, vamos, y además tenemos la gracia de ver sanidades, liberaciones, incluso algunas veces milagros, cosas impresionantes que Dios hace cuando quiere, pero que quiere hacerlas y las quiere hacer a través de sus valientes, ¿no? Esto es así. Estas señales seguirán a los que en mí creen. Cuando hace el llamado a la gran comisión, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Sí, nos siguen, no solamente seguirán, sino que nos siguen. Nos siguen, seguirán a los que creen, es decir, que seguirán siguiendo, ¿no? Y nos siguen. Y bueno, en las cárceles, ¿te imaginas? Las campañas evangelísticas en las cárceles se están haciendo en España. Bueno, en Argentina son yo diría los más prolíferos. Porque se habían abierto puertas grandes allá, tanto en Argentina y en Paraguay. Ya. Bueno, es que en Paraguay el tener la dirección de 3 pabellones en 3 cárceles como si fueran nuestras cárceles, y en una de ellas con 700 presos que son nuestra prisión, pero que es una prisión que ya ves tú, somos allí una familia. Allí ni se fuma, ni bebe, ni hay violencia, y entras y se te pone los pelos de punta. Yo siempre lo digo, se te pone erizado el pelo por ver cómo alaban a Dios, con qué fuerza y cómo lo adoran, y qué testimonio. Porque el reino de Dios ha entrado en un lugar de tiniebla y de destrucción. Y sin embargo, pues ahora están haciendo un reportaje, no sé, en televisión de las cárceles peores del mundo, ¿no? Y bueno, pues esas son las que nosotros visitamos y en las que incluso llevamos comida, o llevamos en África, por ejemplo, son muchas cárceles que llevamos comida, y en otros países, ¿no? Entonces evangelizar es prioritario, y qué bueno que también, si vienes a Israel, pues igual Dios nos vuelve a repetir el darnos la gracia de tener una mini campaña en Ben Yehuda, la calle principal de Jerusalén, donde nos ponemos a cantar con una guitarra, tocando la guitarra y cantando. Y el impacto. Es uno de los títulos de Jesús, ¿no? Hijo de Judá. Hijo de Judá. Y entonces resulta que nos ponemos allí a cantar, y los que vienen, sobre todo un hermano que es un pastor precioso, ¿no? Los que vienen saben ya 2 canciones hebreas que nos las enseñó el guía, 2 canciones hebreas, y claro, cuando se ponen a cantar las canciones hebreas vienen jóvenes como locos, y después pues a saltar y bailar y hacer danzar al estilo hebreo, dando vueltas, agarrados de las manos, etcétera. Bueno,